Esta presentación no es para abogados. El propósito de este material es hacer una exposición muy simple de la estructura básica del sistema de justicia en México, pensando en que se dirige a personas que no han estudiado derecho e incluso quienes pueden tener muy poca información sobre cómo funciona el sistema de justicia. La información se presenta de manera sumamente simplificada. El objetivo del material es transmitir una idea general de cómo está compuesto el sistema de justicia en México. La base del sistema de justicia recae en la separación de poderes. El Estado mexicano está compuesto por 3 poderes, cada uno independiente de los otros. Estos poderes son el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial. Existe independencia entre quien elabora las leyes, las ejecuta en la acción pública y quien juzga su legítima aplicación. El sistema de justicia recae principalmente dentro del Poder Judicial. La justicia se organiza a su vez por materias o temas. Estas materias se agrupan de maneras diversas. Para efectos de lo que nos interesa en este curso, utilizaremos las siguientes: penal, civil, constitucional, administrativo, laboral y electoral. Cada rama del derecho conoce de temas distintos. Algunas ramas son evidentes. El derecho electoral conoce de todo lo relativo al ejercicio de sufragio, de los partidos políticos y del actuar de las instituciones electorales. El derecho laboral de las relaciones obrero-patronales y el derecho administrativo de la ejecución de la administración pública. Con relación al tema que nos ocupa en este curso, nos centraremos en 3 ramas del derecho: penal, civil y constitucional. Esto no significa que niñas, niños o adolescentes no se relacionan con otras ramas, pero en su mayoría los casos que involucran al psicólogo forense se concentran en estas 3 ramas. De manera simple se puede decir que la materia penal se trata de cuidar la integridad de las personas y los bienes, el derecho civil de cuidar las relaciones entre particulares y el derecho constitucional de cuidar los actos de autoridad que afectan a las personas. Ahora simplifiquemos aún más. El derecho civil, que cuida de las relaciones entre las personas, a su vez se especializa en distintos temas. El derecho mercantil, por ejemplo, cuida las relaciones comerciales entre las personas. Para el psicólogo forense, será de particular importancia el derecho familiar, el que cuida las relaciones entre las personas que conforman las familias. Las ramas de la justicia cuidan distintos tipos de derechos. De tal suerte, un mismo tema puede aparecer en distintas ramas. Veamos un ejemplo. Supongamos que existe un caso de violencia sexual cometido por uno de los padres en contra de un niño o una niña. La violencia sexual es de competencia penal, pues daña la integración física y emocional de la persona. También entra en la rama penal, porque es algo que como sociedad hemos determinado que debe ser castigado, es un delito. Pero la violencia sexual sucedió dentro de una relación de familia. Esta ha sido dañada y se ha violado las obligaciones impuestas a este tipo de relación. Por lo tanto, la violencia sexual también puede ser un tema de materia familiar. Pero el derecho familiar no impone castigos, sino que regula las relaciones entre las personas. En este caso, el niño o la niña víctima ya no debe depender del adulto que lo ha lastimado. El derecho familiar puede determinar la pérdida de patria potestad. Ahora bien, el niño víctima tiene derecho a recibir protección. Supongamos que una autoridad le niega a una niña la protección que es su derecho de tener. En este caso, un acto de autoridad está vulnerando el derecho de la niña y el mismo tema puede ser competencia de materia constitucional. El derecho constitucional no impone castigos, no regula las relaciones familiares, pero sí puede revocar una acción de una autoridad. Cada materia tiene sus propias leyes. El derecho penal, con algunas excepciones, se rige por el Código Penal, el derecho familiar por el Código Civil y el derecho constitucional por la Constitución. Cada materia también tiene una ley sobre cómo funcionan los juicios, por así decirlo, las reglas de actuación de juicios en esta materia. Estas son el Código de Procedimientos Penales, Código de Procedimientos Civiles y la Ley de Amparo. Los procedimientos varían en cada materia, pero hay algunas reglas generales que aplican a todas. Por ejemplo, todas las materias tienen una instancia de revisión o apelación de las decisiones tomadas.
En todas, el juicio de origen es presidido por un juez o jueza y en todas, una instancia colegiada puede revisar la decisión del juez de origen. Los nombres cambian en cada materia, pero la regla aplica para todas. A veces se cree que el amparo revisa las decisiones de los jueces. Es un tema complicado y a veces confuso, pero en verdad el amparo solo revisa si el juez o jueza aplicó correctamente las reglas de su trabajo, pero no puede revisar una decisión legítima de un juez. El juez juzga los hechos y el amparo juzga si el juez se apegó a las reglas, pero no juzga los hechos. Esto se debe a un principio fundamental de la justicia, el principio de autonomía judicial. Este principio, dicho de manera simple, significa que el juez o jueza no tiene jefe con relación a qué decide. Nadie puede determinar su criterio. Sin embargo, esto no significa que los juzgadores puedan hacer lo que quieran. El ejercicio de su autonomía judicial está sujeta a reglas muy estrictas. De manera general, estas reglas son las reglas procesales, la obligación de fundar y motivar. Las reglas procesales establecen derechos de todos los involucrados en un juicio y obligaciones del juzgador. El juez debe actuar cumpliendo estas reglas. La obligación de fundar y motivar toda decisión significa que el juzgador debe explicar todo su razonamiento para llegar a una decisión e indicar cómo todo este razonamiento está basado en lo que dice la ley. Ahora bien, como se ha mencionado, cada materia tiene procedimientos o reglas distintas para sus juicios. Sin embargo, todos los juicios de alguna manera respetan ciertos momentos. Estos momentos son elementos del debido proceso y en verdad son casi de sentido común. Los juicios inician con la presentación de la controversia, llámese demanda, queja, etc., y se trata de plantear ante la autoridad de qué se trata el asunto que se quiere que se estudie. En este momento el juez y jueza decide si procede o no lo que se le pide revisar. Aún no decide sobre la controversia y quién tiene la razón, únicamente si puede admitir el asunto. Por ejemplo, un juez podría declararse incompetente para un asunto. En todos los juicios, una vez que se admite el asunto, se debe avisar a todos los involucrados. Evidentemente no es válido que se lleve a cabo un juicio que le afecta sin que se te avise de qué se trata el asunto. Todos los afectados tienen derecho a ser escuchados y a presentar pruebas sobre el asunto que se estudia. El juez debe decidir si admite o no las pruebas. Una vez que se decide qué pruebas van a estudiarse, éstas se producen o desahogan. Por ejemplo, si alguien ofrece como prueba a un testigo, este testigo se presentará y dará su declaración. Cuando todas las pruebas se han desahogado, se da una última oportunidad a las partes de dar su opinión. Teniendo toda esta información, se pasa a la etapa de valoración. El juez estudia y valora todo lo que tiene enfrente. Finalmente, el juzgador emite una sentencia. Retomaremos estos momentos más adelante en el curso y veremos en qué momentos es más probable la participación del psicólogo forense. Por el momento, es importante tener una noción general de los procesos de justicia. Una última consideración importante: el sistema de justicia se relaciona en ocasiones con autoridades que no son del Poder Judicial. El ejemplo más claro de esto es la investigación policial y ministerial. En la materia penal, el juez inicia un juicio cuando el Ministerio Público ejerce la acción penal, pero el Ministerio Público no es parte del Poder Judicial. El Ministerio Público pertenece a la Procuraduría General de Justicia y esta es parte del Poder Ejecutivo. En las procuradurías trabajan agentes de Ministerio Público y Policía de Investigación. Esta policía antes se llamaba Policía Judicial y eso ha generado alguna confusión. Las procuradurías investigan delitos y muchas de las reglas que siguen se parecen a las reglas procesales que siguen los jueces, pero el ministro público no juzga asuntos ni decide si alguien es o no culpable. Cuando encuentran indicios que se cometió un delito y obtienen alguna prueba básica, tienen los elementos para pedir a un juez que juzgue y determine si se cometió o no un delito. A veces se ha llegado a considerar que la averiguación previa, es decir, la investigación policíaca, es como un juicio previo al juicio. Esto no es así. El juez
valorará las pruebas ofrecidas por las partes, independientemente del trabajo policíaco del Ministerio Público. Una vez iniciado el juicio, todos presentan sus pruebas en igualdad de circunstancias: el acusado, la víctima y el Ministerio Público. En el 2008 hubo una reforma constitucional que dicta un nuevo sistema de justicia penal para México vigente a partir del 2016. En este nuevo sistema es mucho más clara la diferencia entre el trabajo del Ministerio Público y del Poder Judicial. Ninguna prueba recabada por el Ministerio Público podrá ser utilizada en juicio a menos que cuente con escrutinio judicial en su producción. Las reformas son muy positivas para la infancia. Más adelante veremos con mayor detenimiento de qué manera es así. Sin embargo, los momentos básicos de todo procedimiento y la estructura básica del sistema se mantienen. Por el momento, es la intención de este material servir como base para abundar en el desarrollo del presente curso sobre cómo y cuándo participará en un proceso de justicia el psicólogo forense.